humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks, and the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos 1 millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La CBS acababa de establecer una política de mayor cortesía entre sus operadoras telefónicas y el supervisor escuchó decir a la operadora: no señora, no tenemos información sobre eso, lo siento, de una manera muy educada. Y el supervisor dijo: bien, ha estado muy bien, ¿qué es lo que quería saber? Quería saber si el mundo se estaba terminando. Pero ¿se debió todo a estos habilísimos trucos radiofónicos del señor Wells o fue el signo de un cambio de paradigma más profundo? Creo que una de las mayores lecciones de la Guerra de los Mundos sobre el impacto de la ciencia ficción es que la gente de este nuevo siglo había llegado a aceptar el cambio, el milagroso cambio científico, como un lugar común. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria. Pero mientras Wells y compañía copaban los titulares, un cambio más profundo y permanente empezaba a producirse en el mundo de las pulp. En 1928, la revista Historias Increíbles cambió su nombre para pasar a llamarse Ciencia Ficción Increíble, y esto era mucho más que un simple cambio de cabecera. Reflejaba las audaces ideas de su nuevo director, John W. Campbell, hijo. Creo que la mayoría de la gente piensa que el mayor cambio individual en la naturaleza de la ciencia ficción en toda la historia fue que John W. Campbell, hijo, accediera a la dirección de Historias Increíbles en 1938. Y más que ningún director anterior, él iba a hacer dos cosas: dar el mismo peso a la ciencia y a la ficción. Llevó a la ciencia ficción por el camino de hacer historias más realistas que se oponían al tipo de historias de las revistas pulp, que venían a ser historias de piratas ambientadas en las lunas de Saturno. Más que nada, que tuvieran ningún tipo de rigurosa extrapolación científica o de creación de sociedades realistas que pudieran existir en el futuro. Así que empezó a conducir las cosas en esa dirección. Se acabaron los monstruos con ojos de insecto y el descuido por la ciencia, al menos en la revista de Campbell. Su insistencia en la plausibilidad de la parte científica elevaría la calidad del género. Uno de los miembros de su nueva camada de escritores fue un joven estudiante de química nacido en Rusia, Isaac Asimov. El primer contacto de Asimov con el mundo de la ciencia ficción de las revistas pulp se produjo en la tienda de caramelos que su familia tenía en Brooklyn. La familia no tenía dinero y él no podía comprarse aquellas revistas, de modo que las cogía y leía aquellos ejemplares con muchísimo cuidado, para que quedaran en perfectas condiciones, porque después las volvía a colocar en su estantería. El muchacho de la tienda de caramelos era un verdadero prodigio. A los 16 años cursaba estudios en la Universidad de Columbia. A los 21 ya había escrito más de 30 historias, 14 de las cuales se habían publicado. Con todo, la literatura seguía siendo una actividad secundaria para Asimov, hasta que John Campbell le tentó con la idea de una historia. Campbell tenía un estilo de dirección único. Solía dar ideas a la gente y solía decir que si tú le das la misma idea a 8 escritores diferentes, te devolverán 8 historias distintas y que si eran buenos escritores, todas serían buenas y podrían utilizarse. John Campbell propuso a Isaac que se planteara una historia sobre lo que pasaría si hubiera un planeta donde la gente nunca hubiera visto la noche. Un lugar en el que hubiera varios soles en el cielo y no tuvieran ni siquiera el concepto de lo que es la noche. ¿Y qué es lo que sucedería si cada 2000 años o así pudieran ver y experimentar la noche? Campbell y Asimov imaginaron que la gente se quedaría absolutamente atónita y aterrorizada al ver las estrellas por primera vez y se volverían locos.
Anochecer se publicó en Ciencia Ficción Increíble en 1940. Desde entonces, ha sido generalmente considerado el mejor relato corto de ciencia ficción que se haya escrito nunca. Asimov no era más que uno de entre un grupo legendario de autores que surgieron con el renacimiento de la ciencia ficción a finales de los años 30, entre los que se encontraban maestros como Arthur C. Clarke y Robert Heinlein. En octubre de 1938, un exoficial de la Armada de 32 años, Robert Heinlein, leyó que la revista Emocionantes Historias Fantásticas buscaba colaboraciones de escritores que aún no hubieran publicado y decidió probar suerte. Pero después de unos meses escribiendo, se dio cuenta de que había escrito algo que era demasiado bueno para Emocionantes y lo remitió a Increíble. El director, John W. Campbell, pagó a Heinlein $70 por aparecer en el número de agosto de 1939. Era el doble de lo que pagaban las demás revistas. En aquella época había dos formas de hacer ciencia ficción. Se podía hacer con la mirada hacia atrás al estilo de Edward Bellamy, que venía a ser. Era el motor de combustión interna de un coche, y cuando pisabas el pedal del acelerador comenzaba a avanzar. Robert Heinlein, en cambio, podía empezar una historia diciendo, y al acercarse a la puerta, esta empezó a dilatarse, y en el acto sabes que estás en el futuro. Pero no había que leer las revistas Pulp para saber que la ciencia ficción había llegado. Y que llevaba un rumbo que podía chocar peligrosamente con la auténtica ciencia de la época. En 1941 los submarinos alemanes surcaban las profundidades y las bombas teledirigidas y los misiles V2 surcaban los cielos. Incluso existía el radar, un invento que había predicho Hugo Gernsback ya en 1912. Y el inventor del radar había denunciado a Gernsback por sus pretensiones de haberlo inventado él. Y cuando vio los cuadernos y dibujos originales dijo sí. Y vio que Gernsback lo tenía todo bien pensado. Y mientras tanto se estaban disputando la carrera por construir la superarma definitiva. El proyecto Manhattan se estaba llevando a cabo en el mayor de los secretos. Y sin embargo, Ciencia Ficción Increíble publicaba historias que mencionaban la bomba atómica. ¿Estaban John Campbell y sus escritores levantando la liebre? Los agentes del FBI se personaron en el despacho de John W. Campbell, que era entonces el director de Ciencia Ficción Increíble, y querían saber dónde estaba la filtración. Y tuvo que convencerles de que no había filtración alguna. Era sencillamente una extrapolación del conocimiento que estaba disponible para cualquiera que prestara atención a las publicaciones científicas. Y para aquellos que prestaban atención a la ciencia ficción, lo que sucedió a continuación no resultó ninguna sorpresa. Por una parte, los buenos ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero se pagó un precio muy alto por la victoria, ya que vino de la mano de la bomba atómica. Como la emisión de la Guerra de los Mundos, la bomba supuso un nuevo timbre de alarma que marcó un cambio cultural. La ciencia ficción emergía ahora como una fuerza de primer orden, y esta y la verdadera ciencia iban a ser en adelante compañeras de baile permanentes. La bomba atómica se convertiría en uno de los temas dominantes de la siguiente década, y proporcionaría algunos de los momentos más profundos y de los más absolutamente estúpidos de la historia de la ciencia ficción.